En la clase de hoy vamos a comenzar a ver con algo completamente distinto, que son las series, ¿cierto? Como se podría decir que es la tercera parte del curso. Serie. Entonces, para introducir la serie vamos primero a introducir el concepto de sucesión, el límite de una sucesión, para después entrar propiamente tal lo que son las series. Después vamos a ver la serie de Taylor y probablemente para la próxima clase ya quede la serie de Taylorano, que es la serie más importante en nuestro estudio. Entonces vamos a definir primero lo que es una sucesión. Una sucesión infinita de números complejos. Y bueno, no es nada más que lo que dice su nombre. Es un conjunto de números complejos ordenados, ¿cierto? Y que avanzan hacia el infinito, ¿cierto? Donde acá n evidentemente es un número entero, que va desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Entonces esta sucesión, una sucesión es nada más que eso, esta lista consecutiva de números. Entonces esta sucesión, una sucesión tiene límite z, tiene límite z, ¿sí? Y esta es la definición del límite de una sucesión. Para cada epsilon mayor que 0 existe un n mayor que un cierto n0. Esto es similar a la noción de límite de dos números, de una función. Existe n0 mayor que 0, evidentemente n0 es un número positivo, ¿cierto? Entero positivo. Tal que la distancia entre el límite y los números de la sucesión son menores que esta cantidad de epsilon desde el momento en que yo comienzo a irme más allá del n sub 0 enésimo término, ¿cierto? Es decir, dicho de otra manera, a partir de cierto momento ya yo me puedo acercar tanto como quiera al límite. Esa es la definición del límite de una sucesión. Entonces, geométricamente, recordemos que esto no es otra cosa que una vecindad, ¿cierto? También llamado entorno, de radio epsilon, ¿cierto? Entonces, geométricamente dice que si el límite es z, entonces a partir de cierto n mayor que n sub 0, todos los números de la sucesión están dentro del entorno. Entonces, por ejemplo, este sería z de n0 sub n0 más 1, z n0 más 2, etc. ¿Cierto? Ya a partir de cierto punto ya están todos en el entorno. Entonces, bueno, los puntos se acercan infinitamente a z, ¿cierto? Porque yo puedo hacer este epsilon tan pequeño como yo quiera, por lo tanto, otra forma de decir eso es que el límite, cuando n tiende a infinito, esto es otra notación, ¿cierto? Pero en el fondo este símbolo quiere decir esto, de la sucesión Zn es igual a z.
Entonces se dice que la sucesión Zn converge, dice, es el concepto que se usa preferentemente, converge a Z. Si la sucesión no converge a Z, o no converge a ningún número, mejor dicho, entonces se dice que diverge. Si no converge a ningún Z, entonces diverge. También se suele usar esa expresión, ¿no? Y bueno, de los teoremas de los límites, también puede mostrar que el límite, si existe el límite, es único. ¿Cómo podemos demostrar que es único? Bueno, suponemos que hay dos límites y después demostramos que esos dos límites son el mismo número. En el fondo va a ser simplemente porque podemos acotarnos también esa diferencia. Cualquier consulta me dicen. Vamos a ver rapidito esta parte porque no es nada nuevo, ¿cierto? Son las definiciones solamente que son muy similares a lo que ya conocemos. Teorema. Sea Zn igual xn más yn. Esto es una sucesión, ¿cierto? Vamos a entender, cuando yo escriba eso, vamos a entender que estamos hablando de una sucesión de números complejos. N pertenece a los enteros. Y x y z, perdón, y el número z igual a x más y. Entonces, y esto es lo que afirma el teorema, límite de n tendiendo a infinito de Zn igual a z, si solo si el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x, y el límite cuando... Profe, ahí dice cuando límite de Zn, cuando n tiende a cuánto. ¿A infinito acá? Ahí. A infinito. Sí. El límite de la sucesión Zn es z, si solo si el límite de la sucesión xn es x. Esto es bastante obvio, pero hay que decirlo. Y además, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión y sub n es igual a i. Es decir, el límite de una sucesión de números complejos converge a cierto número complejo si la sucesión de números reales converge a la parte real de ese número complejo, y la sucesión de la parte imaginaria converge a la parte imaginaria de ese número complejo. Eso dice el teorema. Estos teoremas son simplemente para que vayamos tranquilos y veamos que se cumplen las cosas tal cual tienen que cumplirse, ¿no? Tal cual uno espera. Hagamos la demostración, tratemos de hacerlo lo más rápido posible dentro de mis posibilidades. Demostración. Entonces hay que demostrarlo en dos sentidos. Esto nos sirve igual de ejercicio, ¿no? Como para recordar cómo se demuestran estas cositas. En el primer sentido, yo supongo esto y tengo que demostrar esto. En el sentido opuesto, yo supongo esto y demuestro eso. La implicancia. Entonces, suponemos entonces que el límite, cuando n tiende a infinito de Zn, es igual a z.
¿cierto? Entonces esto, otra forma de escribirlo, es decir que para todo epsilon existe n0 tal que z menos zn es menor que epsilon para todo n mayor que n0, ¿cierto? Eso es por definición del límite. Entonces ahora veamos qué sucede con esto, pero visto desde el punto de vista de números reales. Tenemos que x menos xn más i por i menos in, esto no es otra cosa que z menos zn, es mayor o igual que x menos xn más i menos in, ¿cierto? Por la desigualdad triangular. Que a su vez es mayor o igual que x menos xn y también por la parte que i menos in, ¿cierto? Entonces fíjense, nosotros teníamos inicialmente por el lado izquierdo de esta afirmación, acá voy a robar un poquito de pizarra por el lado, teníamos que esto es menor que epsilon, ¿cierto? Entonces, con esta serie de desigualdades nosotros demostramos que esto, x menos xn, es menor que epsilon, pero yo también acá podría haber tenido i menos in, ¿cierto? Es decir, que esta suma es menor que esto, es mayor que esto, y también es mayor que esto independientemente. Por lo tanto, tengo que la parte real es menor que epsilon y la parte imaginaria también es menor que epsilon. Para n mayor que n sub 0. Por lo tanto, el límite de xn es x y el límite de in es i, ¿cierto? Entonces, en esa dirección ya está probado. Tenemos que probarlo ahora en la otra dirección. En la otra dirección, suponemos esto de acá. Entonces tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es igual a x. Y por otra parte tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de in es igual a i. Entonces veamos que esto es equivalente a decir que x menos xn es menor que epsilon. Nos damos un cierto de epsilon, ¿cierto? De hecho, para esta parte de la demostración nos conviene darnos un epsilon medios. Sea epsilon medios mayor que 0. Nos damos un número mayor que 0 y le llamamos a ese número epsilon medio. Entonces, existe un n sub 0 tal que esta distancia es pequeña, o sea, es menor que epsilon medio, ¿cierto? A ese epsilon n sub 0 la vamos a llamar n1. Para todo n1 mayor que n, ¿cierto? Existe un n1. Tal que siempre que yo me aleje de ese n1, esta distancia se... Ahora, para este caso, también existe, por la propiedad del límite, también existe un número tal que yo me acerco tanto como quiero al límite, pero ese número no tiene por qué ser igual a n1, no tiene por qué ser este mismo número. Entonces le vamos a poner n2 por poner un nombre, ¿cierto?
Entonces ahora, estamos simplemente poniendo en palabras estas dos afirmaciones de acá. No hay nada, no hay nada nuevo, podría decirse. Estamos recién ocupando la hipótesis. Entonces ahora elegimos n0 mayor que n1 y n2. Yo no sé cuál de los dos es mayor, pero sí sé que puedo elegir un número que sea mayor que ambos, ¿cierto? En particular, que es mayor que el mayor. Entonces, para este n0, tenemos que epsilon, que es igual a epsilon medios más epsilon medios, es igual cada uno de estos epsilon medios es mayor que esto, entonces tenemos que es mayor que x menos xn más y menos in, que a su vez esto es mayor o igual que x menos xn más y veces y menos in. Y esto es igual a x más ii es z y xn más in es zn. Entonces fíjense, si miro los extremos de esta expresión, tengo que z menos zn menor que epsilon. Para todo n0, n mayor que n0. Es decir, el límite de la sucesión Zn es 0. Eso está demostrado en el otro sentido. Bueno, mucho buen chileno, mucho atado para demostrar algo un poco obvio, pero está demostrado. Veamos ahora lo que son las series. Entonces, una serie infinita o simplemente una serie, o si una serie no es infinita es simplemente una suma. Entonces, cuando uno dice serie se refiere a una serie infinita de números complejos. Es una suma que yo puedo escribir como la suma desde n igual 1 hasta infinito de números de una sucesión, ¿cierto? Más zn. Bueno, acá está un poco redundante esta expresión. Ahí. Hasta infinito, ¿cierto? Eso es lo que llamamos una serie, una suma de números de una sucesión. Entonces, esta serie de números complejos converge a S, donde S es un número complejo, S igual x más y, si la sucesión
que vamos a llamar S sub n, que es la sucesión, bueno, una sucesión S sub n es simplemente la suma de n a 1 a n mayúscula de los z sub n. Entonces yo puedo sumar esta serie, la puedo truncar, ¿cierto? Hasta un cierto número n mayúscula, y eso me va a dar una sucesión, porque la puedo truncar a 1, la puedo truncar a 2, la puedo truncar a 3. Entonces en el fondo, truncándola, voy a llegar a una sucesión de números. Entonces, la serie converge al número S si la sucesión converge a S. La sucesión, y a esto también se le llama la suma parcial, ¿cierto? Ok, entonces voy a tener esta misma condición, voy a tener que existe, no lo voy a escribir, pero existe para toda epsilon existe un n sub 0 tal que Sn menos S menor que epsilon para n mayor que n0, ¿cierto? Es decir, escribimos el límite ahora en función de la serie parcial. Si esto es así, si existe el límite, entonces escribimos, y esto es solo entonces, ¿cierto? Escribimos que la suma desde n igual 1 hasta infinito de Sn es igual a S. Análogamente, tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, no, esto está mal. Perdón. Nada que ver, acá lo que va es la sucesión, o sea, la serie misma, no la serie parcial de Zn es igual a S. Es el significado de esta expresión. Decir que la serie converge a S es equivalente a decir, y esto es lo que sí quiero decir, es equivalente a decir que el límite cuando n tiende a infinito de Sn es igual a S. Ahí sí. Tengo las sumas parciales y si ya empiezo a tomar cada vez más términos, me empiezo a acercar a ese número S. ¿Ok? Entonces esto es la serie. Esto ustedes ya lo deben recordar de cálculo real. Hay una interpretación geométrica en el plano complejo. Nosotros tenemos que la suma de dos números complejos la puedo ver desde el punto de vista geométrico poniendo a continuación del primer número el número que le estoy sumando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sumando Z1 más Z2, la suma va a ser eso. Entonces, en el caso de una serie, si la serie, por ejemplo, converge a este punto, S, entonces yo voy a tener, si mirara geométricamente la suma de todos estos números, voy a tener que
a medida que sumo y sumo, me voy acercando al punto. Esto es una interpretación geométrica. Y de este dibujo, si ustedes se fijan, es evidente que el módulo de los términos más grandes tiene que hacerse cada vez más pequeño, ¿cierto? Porque si no, esto no convergería. Si yo pongo flechas grandes, no tengo cómo acercarme a un punto con puras flechas grandes, ¿cierto? Una interpretación geométrica que no existe en el caso real. Entonces tenemos un teorema que también es un teorema parecido al anterior, es decir, un poco obvio. Pues lo vamos a anunciar y vamos a ver, motivar la demostración, no sé si se hace hacer. Entonces, teorema. Supongamos Zn igual xn más in, una sucesión con n1, 2, etc. Y S un número complejo. Entonces, la serie converge ojo que este símbolo acá del infinito, les quería comentar eso, ¿cierto? Cuando yo pongo acá infinito, en el fondo, siempre que vean un infinito en alguna parte, en el fondo es un resumen para otra cosa, ¿cierto? Y en este caso es el límite de esto, ¿cierto? El límite cuando este n tiende a infinito de todo esto. O sea, en el fondo, lo que quiero decir es que esto es un símbolo solamente, ¿cierto? Esto es un símbolo que quiere decir que tiene una definición formal que es la del límite. Entonces, si yo pongo esto, acá yo digo esto, en el fondo lo que estoy diciendo es todo eso. Estoy diciendo el límite cuando de n igual 1 hasta n, hasta n mayúscula, cuando n mayúscula tiende a infinito, es igual a s. Para no tener que escribir todo eso ni decirlo, simplemente se pone así, rápidamente. O sea, lo que voy yo es que cuando yo escribo esto, ya supuse que existe el límite y que el límite da eso. Está todo contemplado ya en la escritura. Entonces, esto sucede sí solo si el límite de 1 de n igual a 1 infinito de x sub n es igual a n y sub n igual a n. Es decir, es completamente análogo al teorema anterior, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que si la serie converge a S, entonces la serie real de su parte real converge a la parte real y la serie de la parte imaginaria converge a la parte imaginaria del límite. Entonces, para demostrar esto, demostración, de nuevo hay que hacerlo. Esto es una doble implicancia, por lo tanto hay que hacerlo en dos sentidos, ¿cierto? Demostración, vamos a dejarlo así planteado. La demostración hay que aplicar teorema anterior a las sucesiones o series parciales x sub n, que lo vamos a definir al tiro como
vamos a poner acá una mayúscula, de n igual 1 hasta n, y i sub n igual 1 hasta n de i sub n. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo lo único que tengo que hacer para demostrar este teorema es volver al lenguaje de sucesiones, ¿cierto? Porque en el fondo, esto de acá, esto que aparece acá, lo puedo escribir simplemente como límites de sucesión, que son estas sumas, acá hay una coma, que son estas sumas parciales, ¿cierto? Y una vez que lo escribo en lenguaje de sucesiones, ahí puedo aplicar el teorema que demostré previamente. Pero no lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo. Entonces fíjense que también sucede lo obvio, ¿cierto? Es decir, si la serie converge a un número complejo, entonces la serie de su parte real converge a la parte real de ese número complejo, y lo mismo para la parte imaginaria. Entonces, es completamente esperable. Veamos ahora un par de criterios para la convergencia de series. O sea, ¿por qué este teorema es importante? Este teorema es importante porque fíjense que acá yo reduje la serie, una serie compleja, la reduje a dos series reales. Entonces ahí es donde se vuelve aplicable el teorema, donde se vuelve útil. Porque si yo puedo reducir una serie compleja a dos series reales, entonces después simplemente ocupo los teoremas de cálculo real para el tratamiento de esta serie. O sea, al final la convergencia de números de series, la convergencia de series complejas, la puedo entender simplemente aplicando los teoremas de la convergencia de series de números reales. Esa es la relevancia. Espero que acá se haya entendido que acá yo puse con mayúsculas, ¿no es cierto? Es decir, no es el mismo número que aparece acá. Este es uno de los elementos de la serie, y esta es la serie parcial. Bueno, ahí está definido. Entonces, como en cálculo real, una condición necesaria, no suficiente pero necesaria, una condición necesaria para que una serie sea convergente es el límite cuando n tiende a infinito de Zn sea 0. ¿Cierto? Es lo que les decía yo pictóricamente a su momento acá, que está el marcadito el dibujo, que si yo sumando números complejos converjo a un cierto número complejo, necesariamente el módulo de ese número tiene que ser cada vez más pequeño. ¿Cierto? Entonces es una condición necesaria. Otra forma de decir esto es los números de una serie
están acotados. Para que de una serie convergente, evidentemente, ¿no? De una serie convergente. Es que bueno, ya hablar de una serie divergente no tiene mucho sentido tampoco. Están acotados. ¿Sí? Existe un M tal que Z n es menor que M para todo. Este es un M positivo, ¿cierto? Se ve medio raro acá. Vamos a ver. Un M positivo para todo n mayor que un cierto, pongámosle M. Eso es un hecho es decir, que a partir de cierto momento los números de la serie tienen que hacerse cada vez más pequeños, ¿cierto? Ahora una definición también seguramente es algo recuerdan del cálculo 2, creo que es una de estas cosas. Definición, una serie es absolutamente convergente. Esta es una condición más fuerte que la convergencia común y corriente. Una serie es absolutamente convergente si la serie de sus valores absolutos converge. Es una condición más fuerte, ¿cierto? Decir que una serie converge es una cosa y decir que la serie de su valor absoluto converge es más fuerte. Entonces, de acuerdo al criterio de comparación, real, ¿cierto? Esto es parte de la teoría de series en variable real de dos series y cómo el criterio dice que si yo tengo dos series y una de ellas converge y la otra serie tiene cada uno de sus elementos menor o igual que la que converge, entonces esta serie también converge. Es como bastante obvio, ¿cierto? Si yo sumo muchos números y después sumo, y esos números convergen a un número, entonces si después sumo otro número donde cada cual es menor que la otra serie de números, entonces también tiene que converger, ¿cierto? Entonces, como tenemos nosotros que Zn siempre es mayor o igual que Xn, y también tenemos que Zn es mayor o igual que In, ¿cierto? Para cada uno de esos números, entonces la convergencia absoluta
de la serie Zn implica la convergencia absoluta de xn y n, ¿cierto? Simplemente eso. Es decir, si una serie de números complejos es absolutamente convergente, entonces la serie de números de su parte real y de su parte imaginaria son absolutamente convergentes. Y lo que no dije, pero lo acabo de decir en realidad, pero convergencia absoluta, por si acaso no quedó claro. Sí, parece que lo había dicho. Convergencia absoluta implica convergencia, ¿cierto? Sí, lo dije. En el fondo, que si el valor absoluto converge, entonces la serie sin valor absoluto con mayor razón converge, ¿cierto? Ese es el criterio de la convergencia absoluta. Convergencia absoluta, convergencia serie. Estamos avanzando rápidamente y ya tenemos todo lo que necesitamos como introducción a las series para entrar de lleno ahora en lo que es las series que son importantes para variable compleja. Entonces vamos a ver el teorema de Taylor, que tiene una versión real que seguramente ustedes ya vieron. Y esto es exactamente lo mismo. Lo que sí, la demostración es distinta. O por lo menos podemos echarle mano a otra herramienta. Teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Sea f de z una función analítica en un disco abierto de radio R0 centrado en ZC. Entonces, con mayor precisión, tengo acá el punto Z0 y tengo que la función analítica en el interior de este disco de radio R0, ¿cierto? Esa es la hipótesis del teorema. Otra forma de decir es que el disco, el Z, está formado por puntos que cumplen que Z menos Z0 es menor que R0. Entonces, la función f de z admite en el interior del disco
admite en el interior del disco la representación en serie f de z igual la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n que son los coeficientes, ¿cierto?, de la serie z menos z0 a la n. Donde, y esto probablemente ustedes se acuerdan, a sub n no es otra cosa que la enésima derivada de f evaluada en z sub 0 y dividida por n factorial. Es decir, ni más ni menos que el teorema Taylor, que ya conocen. La única diferencia es que se cumple en un disco, ¿cierto? Se cumple en todo el disco. Bueno, y que estamos en variable compleja, en realidad es otro teorema. Cuando yo escribo esto, en realidad lo que estoy diciendo, acá lo puse explícitamente, pero lo voy a decir simplemente, es que esta serie converge a la función en cada punto, ¿cierto? Ese es el significado de decir eso. Entonces, vamos a pasar el resto de la clase demostrando este teorema. Demostración. Entonces, vamos a demostrarlo primero para el caso z0 igual a 0. Demostremos porque es mucho más sencillo y después el caso general se puede hacer mediante una traslación. ¿Ok? Entonces demostremos primero el caso z0 igual a 0. El resto sigue siendo la misma hipótesis, ¿ok? Es decir, tenemos un disco de radio R0 y la función analítica en su interior, solo que el disco ahora está centrado en Z0, en Z igual a 0. Entonces, para demostrar esto, vamos a ocupar el teorema. ¿Podría quedar un poco más grande? Ya, sí. Sí, se me olvida eso. Igual ahora se vienen casi puras fórmulas, así que generalmente la fórmula uno la escribe un poquito más grande. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Entonces tenemos acá el origen, este círculo de radio R0, ¿cierto? Como hipótesis del teorema, y un punto, no, este color está bueno, un punto Z, ¿cierto? Izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un círculo de radio. ¿Cómo le puse acá a este radio? Le puse radio R sub 0. Entonces vamos a construir un círculo de radio R sub 0. No, sí, R sub 0 minúscula. R sub 0. Entonces vamos a construir este círculo de radio R sub 0 y un contorno
que le vamos a llamar C sub 0 a este contorno, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de este contorno? La gracia de este contorno es que contiene al punto Z, ¿cierto? Que es el punto donde vamos a evaluar la función, pero es menor que el círculo de radio R0 mayúscula, ¿ok? Es decir, dicho de otra manera, estamos en un contorno donde la función es analítica en el contorno y en su interior. Por lo tanto, para este contorno podemos aplicar, entonces, para el contorno C sub 0, para el contorno, quizás podría acercar un poco la cámara, ¿no? ¿Qué les parece? Para que se vea un poquito mejor. ¿Se ve más grande o no? Sí. Ya. Entonces, para el contorno C sub 0, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, se cumplen todas las condiciones de la fórmula, del teorema, la fórmula integral. Por lo tanto, para ese contorno C sub 0, tengo que f de z es igual a 1 sobre 2pi por i, la integral en C sub 0, la integral en C sub 0 de f de s partido por z, acá siempre se olvida que es s menos z. S menos z de s, ¿cierto? Que lo vamos a escribir por conveniencia, lo vamos a escribir como f de s, y acá vamos a factorizar s 1 menos z sobre s. Fíjense que z sobre s en valor absoluto siempre es menor que 1, ¿cierto? Porque el z está acá y el s sigue la curva C sub 0. S. Entonces, ahora vamos a ocupar un truco que consiste en escribir esto de otra manera. En efecto, yo tengo que 1 menos c, si yo lo multiplico por 1 más c al cuadrado hasta llegar a c, y acá no me acuerdo si, claro, n menos 1. Entonces fijémonos que esto nos da 1 multiplicado por toda esta c, nos va a dar la misma serie, o sea, la misma suma, más c al cuadrado más c a la n menos 1. Menos c multiplicado por esto nos va a dar lo mismo, pero negativo y con las potencias de c aumentadas en 1, ¿cierto? Entonces me da menos c al cuadrado, etcétera, hasta llegar a menos c a la n, el último término. Entonces fijémonos que acá se van a ir varios de estos términos. Este se va con ese, este se va con ese, este se va a ir con el penúltimo. Entonces simplemente me va a quedar el último, el primero y el último. Entonces,
Entonces, de acá, de esta igualdad 1 menos c por 1 más c a la n menos 1 igual a 1 menos c a la n, yo puedo despejar, fíjense que yo puedo dejar al lado izquierdo el 1 más c a la n menos 1, estoy escribiendo un poco chico, y puedo pasar dividiendo acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos c menos c a la n partido por 1 menos c. Entonces, ahora tengo que 1 menos 1 partido por 1 menos c es igual a esta suma, y esta es la suma que me interesa, ¿cierto? Esta es la suma que voy a reemplazar acá. Fíjense que voy a transformar una fracción, esta fraccionista acá la voy a transformar en una suma de n términos más, este lo paso para allá, c a la n partido por 1 menos c. Entonces esta formulita de acá la vamos a reemplazar acá. Esto es simplemente álgebra, ¿cierto? No hice ninguna... no he tomado ningún límite de nada, así que es simplemente un tratamiento algebraico. Entonces si reemplazando acá, tengo f de z igual 1 sobre 2 pi i por la integral c sub 0, y acá que nos queda f de s sobre s, y ahora nos va a quedar todo esto. Ahora el c es z sobre s, ¿cierto? Entonces me queda 1, son todos positivos, más z sobre s más z sobre s a la n menos 1 más z sobre s a la n partido por 1 menos z sobre s y nada más. Me faltó el de s, ¿cierto? El de la integral, pero no importa. Entonces fíjense que ahora yo puedo introducir el s de acá. El z es una constante, ¿cierto? Porque la variable de integración es s. Entonces puedo transformar esta integral en una serie, o en una suma de n términos o n más 1 0 de n más un término, y con coeficientes, o sea, los z van a salir de las integrales y van a quedar coeficientes que van a ser las integrales, ¿cierto? Y esas integrales yo las puedo calcular mediante la fórmula integral de Cauchy generalizada. Y ahí es donde van a aparecer las derivadas que aparecen en el teorema de Taylor. Ahora borro el f. Vamos a hacer eso explícitamente. F de z entonces es 1 sobre 2 pi i. Primer término, vamos a ir término por término. El primer término no tiene ningún z. Es 1 sobre 2 pi i la integral c0 de f de s sobre s. Ya, entonces este es el primer término, ¿cierto? Vamos con el segundo. Sale el z, este z es una constante, y queda 1 sobre 2 pi i la integral de f de s partido por qué? Por z al cuadrado.
S al cuadrado, perdón, de S. Acá el S que pasa para adentro va a hacer que crezca con respecto al Z. Siempre el S va a tener un valor, una potencia mayor, ¿cierto? El tercero sería Z al cuadrado, que no está escrito ya, por 1 sobre 2 pi C0 de f de S sobre S al cubo de S. Y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo, este de acá, que es Z elevado a n menos 1 por la integral C0 de f de S. Fíjense acá que es S a la n menos 1 por el S que está afuera, entonces me queda S a la n. Y esto integrado en S. Y el último término, que es lo que vamos a denominar el resto, ¿cierto? Que es Z a la n por 1 sobre 2 pi i, la integral de f de S partido por... Acá ya es más complicado, ¿cierto? Es Z a la n, está bien. Y queda un S elevado a n más 1. Al meter este de acá por 1 menos Z sobre S. Acá yo podría hacer la misma recursividad y lo único que lograría sería agregar más términos, pero siempre al final tendría un término como este. Por esta fórmula que tengo acá, que en el fondo este término de acá, que es el que estoy expandiendo, me vuelve a aparecer al final, ¿cierto? Entonces no tiene sentido ir más lejos. Entonces, según la fórmula integral de Cauchy, tenemos que la integral de f de S, pongámosle acá S elevado a K de S 1 sobre 2 pi por i. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? O mejor, pongámosle acá K más 1. Bueno, eso vale simplemente la késima derivada evaluada en 0 partido por K factorial. ¿Cierto? Eso es lo que dice la fórmula. Fíjense que la fórmula está escrita para un... ¿Cómo? Ya lo entendí. Ya. La fórmula, claro, no está acostumbrado a verla con un Z0 en alguna parte, ¿cierto? O sea, la fórmula dice esto. Fn, o este color no sé si se vea, el Z0 es igual a n factorial, ¿cierto? 2 pi i, de acá, fz, z menos z0 a la n más 1 de z, ¿cierto? Eso así uno está acostumbrado a ver esa fórmula. Bueno, simplemente pongamos z0 igual a 0.
y nos queda esto de acá. Entonces ahora si reemplazamos acá, vemos que cada uno de sus coeficientes tiene la forma de los coeficientes del teorema de Taylor. Entonces esto implica que f de z, fíjense acá, el primero sería la 0ª derivada, es decir, la función simplemente evaluada en 0, ¿cierto? Entonces queda f de 0 más z por f1 en 0 partido por 1 factorial, si queremos, más z al cuadrado, este de acá, que es la segunda derivada, evaluada en 0 y partido por 2 factorial, así hasta llegar a este de acá, z a la n menos 1 por la n menos unésima derivada evaluada en 0 partido por n menos 1 factorial más, y este es el resto, ¿cierto? Acá me chingué, con N mayúscula. Claramente. Z a la n por la integral de f de s a la n más 1 z sobre s. Ya, entonces hasta acá estamos casi listos, ¿cierto? Ya tenemos los coeficientes del teorema Taylor, hasta acá, pero nos queda este resto. Entonces veamos qué sucede con el resto. El resto, obviamente, cuando n tiende a infinito, el resto tiene que irse a 0, ¿cierto? Para que se cumpla el teorema. Entonces, volvamos a nuestro dibujito. Para poder acotar esto de acá, tenemos que recordar, según nuestro dibujo, es que estamos integrando en un radio r sub 0. Este es el contorno c sub 0. El z estaba por acá. No recuerdo cómo le habíamos puesto al z. Ah, el z no tiene... la notación que he ocupado. Claro, este tiene radio R, le vamos a poner R simplemente. ¿Y qué otro elemento necesitamos acá? Eso. Entonces, veamos que la distancia mínima entre S, acá está la variable de integración S, ¿cierto? Que va por acá, en este contorno C sub 0. La distancia mínima que puede alcanzar S y Z es la diferencia entre R0 y R, ¿cierto? Entonces tenemos que S menos Z siempre es mayor o igual que R0 menos R, ¿cierto? Si miramos este dibujo nos damos cuenta, cuando S pasa por acá,
esta distancia vale R0 menos R. Pero todo el resto del tiempo va a ser mayor que eso, esa distancia. Entonces fíjense que este resto de acá, 1, esto que está acá, yo puedo meter un S para adentro, ¿cierto? Concentrémonos en esta parte de acá. Tenemos 1 menos z sobre s, ¿cierto? Esto es igual a 1 sobre s a la n. Meto un s para adentro, me queda s menos z. Entonces esto de acá es menor o igual, de acuerdo a esta desigualdad que acabo de encontrar acá, esto es menor o igual, s a la n es simplemente R0 a la n, y el s menos z es menor o igual que 1 sobre... El 1 sobre s menos z es menor o igual que 1 sobre R0 menos R. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agotando estoy agotando lo que está en el integrando, ¿cierto? Por otra parte, f de s es una función analítica, entonces también tiene un máximo. Sea f de s menor o igual que un cierto m. Menor o igual que un cierto m. Por lo tanto, todo está integrando acá. Entonces, o veamos al tiro todo el resto, mejor s z a la n, c sub 0, f de s sobre eso que está ahí, que al final lo terminé escribiendo así, s a la n por s menos z, ¿cierto? Todo esto es menor o igual z a la n, borré. El z lo había puesto simplemente como un r, ¿no? Entonces esto es r a la n por m, que es la cota de este, por esta cota de acá, que es r0 a la n, r0 menos r, esto está acá, por el largo del intervalo. En realidad el largo de c sub 0, que es 2pi, acá me faltó un 1 sobre 2pi, ¿cierto? Me falta un 2pi acá, que venía, entonces acá viene un 2pi. Profe, ¿Sí? son las 11:10. Ah, chuta. Me dan 5 minutos, ¿no? Para terminar esta parte. Dos pi. Fíjense que acá hay 2pi por el radio de C sub 0, que era R0. R0. Y el 2pi también que aparece acá, de acá, ¿cierto? De acá. 2 minutos, ¿sí? Lo único que quiero demostrar es que eso tiende a 0. Demostramos que eso tiende a 0 y tenemos el teorema Taylor ya demostrado para el caso z0 igual a 0. ¿Ya? Entonces, bueno, acá el 2pi se haga el 2pi. Y me queda, esto es igual a r sobre r0 a la n
por R0 sobre R0 menos R por M. Entonces acá lo único que depende de N es esto de acá. Pero R, si recordamos el dibujo, R era la distancia hasta Z y R0 era la distancia hasta C0, ¿cierto? Por lo tanto, R sobre R0 es menor que 1. Esto implica que cuando esta integral tiene un nombre, a todo esto se le llama ρn, el resto, ρn. Entonces, esto implica que cuando n tiende a infinito, ρn tiende a 0, ¿cierto? Porque esto es menor que 1. Entonces esto se achica infinitamente, entonces 0. Por lo tanto, tenemos que f de z viene dado por lo que dice el teorema, ¿cierto? Es la suma de n igual 0 a infinito de fn igualado a 0 por z a la n partido por n factorial. Entonces tenemos demostrado el teorema de Taylor para el caso z0 igual a 0. Nos falta ver el otro caso de cuando z0 es distinto a 0, pero se nos acaba el tiempo. ¿Ok? Así que lo dejamos hasta acá, chicos. Si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, ¿no?